Caracteres diferenciales de horizontes, consistencia. La consistencia es una propiedad física dada por las fuerzas de cohesión de la estructura del suelo y está íntimamente relacionada con la textura. Es una estimativa de varias propiedades físicas por manipulación o presión manual, en la que podemos notar una variable resistencia a la deformación y a la rotura de la masa. Depende del estado de humedad del suelo y se han establecido 3 condiciones de humedad precisamente para estimar la consistencia. Tenemos así consistencia en seco, consistencia en húmedo y consistencia en mojado. En seco se toman varios fragmentos o cuerpos estructurales de un horizonte y se determina manualmente el grado de consistencia en esta condición sin efecto de la humedad. Cuando no se posea material seco, deben ser llevados al laboratorio y se secan en estufa. De esta manera se estima la mayor o menor coherencia de la masa desde muy suelta a extremadamente dura. En húmedo, con los mismos materiales secos, pero llevándolos a un estado de humedad que técnicamente se denomina capacidad de campo o próximo a capacidad de campo, esto no es una cuestión muy precisa, y es de la mayor importancia tomar esta consistencia en húmedo porque se relaciona con las condiciones de trabajo o mecanización en el suelo y el crecimiento de las raíces. Entonces, con el material con que se había establecido la condición de consistencia en seco, o con otros fragmentos, humedecidos, se estima de la misma manera, por presión manual. En este caso, aparece un concepto que se llama friabilidad, que es algo intermedio entre suelto y extremadamente firme. Aquí no se habla de duro porque una masa en humedad pierde dureza, se ablanda en términos prácticos, por efecto de la humedad. Con el material del mismo horizonte, al final tomamos un poco de ese horizonte, algunos fragmentos, pero los llevamos a saturación con agua. Se puede usar agua común, no hace falta agua destilada. Y así estimamos 2 propiedades muy conocidas y son la plasticidad o la tendencia a la deformación por presión manual y la adhesividad o tendencia a pegarse a los dedos y en el campo, esto es lo importante, a los implementos de labranza o siembra. Aquí tenemos las tablas que nos permiten ingresar los grados de consistencia en seco, en húmedo y en mojado, y en este caso para plasticidad y para adhesividad. La consistencia en seco, como puede verse ahí, va de suelto a extremadamente duro, y en verde lo mejor sería que tuviéramos un horizonte, al menos el primero, el horizonte A, blando a ligeramente duro. La consistencia en húmedo va de suelto a extremadamente firme. Recordemos que por el agua se pierde la dureza y por lo tanto se prefiere hablar de firmeza del material. En este caso se va de suelto, grado 0, a extremadamente firme, grado 5, y si tuviéramos que elegir lo mejor sería muy friable a friable. ¿Qué significa esto? Que la maquinaria trabaja un material que
resiste bien el paso del implemento y también el peso de la maquinaria sin perder características de estructura. Y la consistencia en mojado, la plasticidad va desde no plástico a muy plástico, y en general, si pensamos en la siembra, por ejemplo, es bueno que el suelo sea no plástico a ligeramente plástico. Y la adhesividad, igual, desde no adhesivo a muy adhesivo, preferimos no adhesivo a ligeramente adhesivo. En este caso tiene mucho que ver en la adhesividad y la plasticidad las partículas finas de la textura, naturalmente. Y en el caso de limo y arcilla se diferencian en que las dos dan plasticidad, pero solo la arcilla es adhesiva. En el caso de materiales muy sueltos, consistencia en seco y en húmedo, estamos hablando normalmente de texturas donde la presencia de arena es muy importante. No siempre ustedes van a encontrar la consistencia en los 3 estados de humedad cuando consulten cartas de suelo, pero al menos van a encontrar en húmedo y en mojado. A continuación comentaremos con el suelo que venimos trayendo de ejemplo cómo se anotó esta propiedad del suelo. Como ejemplo, entonces, de la determinación de consistencia, vemos la información de un suelo denominado serie El Rodeo, de la provincia de Córdoba, donde hay 4 horizontes, A1, BT, BC y C, y ahora dentro de la descripción de cada horizonte buscamos la parte que se refiere a consistencia, en la cual vemos que para el A1 resultó friable en húmedo, ligeramente plástico y no adhesivo en mojado. Al pasar al BT, vemos que es friable en húmedo, plástico, ligeramente adhesivo. En el BC sigue siendo friable en húmedo y ligeramente adhesivo. No se estableció la plasticidad. Y el C, finalmente, es ligeramente plástico y no adhesivo. Como una síntesis muy simple, podemos decir que los horizontes A1 y C son no adhesivos, mientras que los B, el BT y el BC, son ligeramente adhesivos. Les propongo que intenten explicar a qué se debe esta diferencia, que no es muy grande, pero que ha sido estimada a campo y puede tener algún tipo de consecuencia.